Y muy buenas tardes. Hay mañanas en Argentina, pero en España ya estamos en horario de tarde, ¿no? Son las 5 de la tarde en España, las 12 de la mañana en Argentina. Y hoy tenemos con nosotros en este programa de Aprende desde casa una invitada, una gran profesional desde Argentina, a Priscila Portillo. Así que encantado de que estés con nosotros, de compartir este momento y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, buen día, Carlos. Primero agradecerte esta invitación. La verdad que, bueno, me parece una tarea enorme lo que estás haciendo. Un trabajo bastante pesado que te estás tomando y me parece una muy buena opción para la gente que hoy está en su casa. Así que muchas gracias por la invitación. Nada, es un proyecto que surge a raíz de esta situación mundial que estamos viviendo todos, del coronavirus, y creo que es un buen momento de compartir. O sea, igual que los grandes, luego hablaremos, por ejemplo, en tu caso, de grandes artistas, pero igual que los grandes, por ejemplo, artistas de España, cantantes, etcétera, están compartiendo un montón de cosas de manera gratuita para llevar esta situación de la mejor manera posible. Creo que nosotros como profesionales desde nuestro ámbito también es un buen momento para compartir y hacerlo además de una manera gratuita y cercana. Así que, como os decía, hoy tenemos a Priscila Portillo desde Argentina. Es fonoaudióloga y nos va a contar un poquito más ella desde primera persona quién es ella, ¿vale? Porque seguro que se va a presentar ella mejor que yo. Yo ya os dije que es fonoaudióloga, pero aquí en España desconocemos un poco este término. Cuéntanos todas las cosas que haces en relación a tu trabajo. Bueno, les cuento quién es Priscila. Yo soy fonoaudióloga, soy cantante. Bueno, en Argentina el fonoaudiólogo es el que se ocupa de los trastornos de la comunicación, tanto para su detección como para la rehabilitación. Y trabaja dentro del ámbito sanitario, pero también dentro del ámbito educativo. O sea, es un poco distinto a lo que sabemos de por ejemplo, los logopedas en España, ¿sí? Somos como primos hermanos, nuestra tarea es bastante similar, pero ustedes lo tienen como un poco más dividido, me parece, por lo que hemos charlado con Carlos. Bueno, yo me dedico al área de la voz. Inicialmente soy cantante, primero cantante, desde muy pequeña canto, y la fonoaudiología viene como mi segundo amor. Me dedico específicamente al área de la voz en consulta, hago rehabilitación de voz y hago entrenamiento de voces profesionales. Me dedico bastante a los profesionales de la voz, tanto para su rehabilitación, entrenamiento e investigación. Hago investigación en el área de la voz cantada, trabajo muchísimo con cantantes. Y acá en mi consultorio recibo muchos profesionales de la voz, no solo cantadas, sino también de la voz hablada, ¿sí? Docentes, presentadores de televisión, locutores, actores, bueno, gente que utiliza su voz como herramienta de trabajo. Así Genial. que, bueno, me dedico también a la docencia, hago docencia para la carrera de fonoaudiología acá en Tucumán. Soy directora de la licenciatura en fonoaudiología, que es la carrera universitaria dentro de la Universidad Nacional de Tucumán, y hago docencia también en el área de la música. Soy profesora en el Conservatorio Provincial de Música en la carrera de canto lírico, donde enseño fisiología de la voz cantada. Bueno, eso es un poco mi tarea diaria, ¿no? En cuanto a mi formación, bueno, soy especialista en el área de la voz. Tengo un doctorado en fonoaudiología, que lo hice en la Universidad del Museo Social Argentino, una maestría en investigación, porque en Facultad de Medicina me encuentro dentro del departamento de investigación, del área de investigación. Yo tengo una maestría en investigación y actualmente construyendo una maestría en educación médica. Así que, bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con mi formación. Soy autora de un libro. Tengo un libro que se llama Evaluación Clínica de la Voz, que realizamos con varios colegas de Argentina, de Paraguay y de Colombia. Compañeros muy queridos.
Así que, bueno, eso es un poco lo que hago y de dónde vengo. Soy de Tucumán, la tierra de Mercedes Sosa. Si conocen un poquito sobre su música, Tucumán es una provincia muy pequeña, pero muy hermosa, que alguna vez tienen que venir a visitar. Bueno, pues ahora que ya te conocemos un poquito más, has ya adelantado una serie de detalles que me parecen súper interesantes, sobre todo en esta conversación entre España y Argentina, porque son un poco lo que es la terminología. Hablabas de fonoaudiólogos en vuestro país. Aquí en España, como bien decías, no existen. Es más, hay tres vertientes, que es la de foniatra, que es un médico especializado luego en foniatría, el del logopeda, que es en sí un poco el especialista que lleva los términos de la voz en el ámbito sanitario, una vez revisado por el foniatra, y después en el ámbito educativo los maestros de audición y lenguaje. Aquí hay un poco esa guerra interna en España en torno a esa terminología. Allí en Argentina, ¿el término fonoaudiólogo engloba a todo, como me comentabas, o también hay otros profesionales que se dedican a trabajar este ámbito? No, el término fonoaudiólogo engloba a todos. Nosotros trabajamos tanto dentro del área, digamos, de salud, todo lo que hace al área sanitaria, donde hacemos detección, diagnóstico y rehabilitación, pero también trabajamos con algunos trastornos de la comunicación dentro del ámbito educativo. Por supuesto que también tenemos dentro de lo que hace a un gabinete de atención, digamos, pedagógica, principalmente trabaja el psicopedagogo, si se trata de un trastorno del aprendizaje, pero si es un trastorno del lenguaje con implicancias en el aprendizaje, eso lo ve el fonoaudiólogo, que acá en realidad nosotros tenemos como título, el licenciado en fonoaudiología es el profesional que tiene el título de grado. Tenemos antes un título intermedio, que es el título de fonoaudiólogo, ¿sí? Pero es un título anterior al del licenciado. En otros países de Latinoamérica, el licenciado es el estudiante y el fonoaudiólogo es el que tiene el título de grado. Entonces eso como que va variando un poco según los países, pero sabemos que, digamos, la implicancia o el ámbito de desarrollo del profesional es similar, al menos en toda Latinoamérica. A mí me parece un tema súper interesante el que vamos a hablar hoy, de la voz del docente. ¿Por qué? Porque como te comentaba anteriormente, antes de entrar en el directo, yo soy logopeda, pero ¿qué pasa? Que soy logopeda y maestro de audición y lenguaje, pero muy especializado en el trabajo con personas con diversidad funcional. Es decir, mi trabajo va muy enfocado a personas, sobre todo en edades tempranas, en niños y niñas, que tienen algún tipo de dificultad en el lenguaje o en el habla. El aspecto de la voz sí que me tocó estudiarlo durante mi titulación y mi carrera universitaria, pero nunca he trabajado con ello y creo que es una labor súper importante. Entonces, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es esto de la voz? Que a veces solo nos acordamos de la voz cuando la tenemos dañada o dolida, pero cuéntanos qué es la voz. Así es. Bueno, a ver, si tenemos que hablar de la voz, podemos decir muchísimas cosas alrededor de esto. Primero, pensar que la voz es una función que nos comunica de muchas maneras con el entorno. No es el único modo de comunicación, pero es una gran herramienta que nos permite comunicarnos con el exterior y comunicar necesidades, comunicar estados de ánimo, comunicar, bueno, diferentes cosas que hacen al carisma de la persona, a la personalidad, a lo que necesite comunicar, porque si pensamos en la voz, también la voz tiene diferentes funciones comunicativas, ¿no? Cuando hablamos específicamente de las personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo, la voz se convierte en algo muy valioso y muy poderoso, que como vos decís, Carlos, nos damos cuenta de ese valor muchas veces y en muchos casos cuando la perdemos, ¿sí? Nos damos cuenta de lo importante que es cuando perdemos nuestra voz, ¿sí? Es importante pensar que aunque la voz es una función que es prácticamente innata, nacemos con eso, nacemos y lloramos, y ya nuestra voz comienza a funcionar, y es innato en nosotros, pero eso no implica que sabemos manejarla.
A veces uno piensa, pero si yo hablé así toda mi vida, ¿por qué en este momento me pasa que me quedo disfónico? Tenemos que pensar que la voz es un instrumento, ¿sí? Que tenemos que aprender a manejar, ¿sí? La voz, uno no lo piensa, bueno, yo como cantante, mi voz es mi instrumento, pero es un instrumento que a diferencia de la guitarra o del piano, no podemos verlo, ¿sí? Entonces, no basta con tener una voz bonita naturalmente o una voz fuerte naturalmente para poder desarrollar ciertas tareas, ¿sí? Pensemos no en un cantante, porque muchas veces se piensa mucho más en el cantante como una persona que tiene que hacer cosas por su voz. Pensemos en una persona que vende el diario en la calle, ¿sí? Que uno dice, bueno, utiliza su voz es su herramienta principal para vender los diarios, los periódicos, ¿sí? Entonces, esa persona no recibe ningún tipo de formación para poder realizar esa tarea. Y sucede algo muy similar con nuestros docentes. Al menos aquí en Latinoamérica no existen dentro de la currícula de formación del docente materias específicas que entrenen la voz del docente para poder llevar a cabo esta tarea. No sé muy bien cómo es en España, pero creo que Latinoamérica está toda en esa situación y supongo que debe ser bastante similar, ¿sí? Sabemos Sí, que los aquí. docentes, perdón. Sigue, que te estaba, lo tengo aquí anotado, luego te cuento cómo está la situación en España, pero sí, es como lo estabas comentando actualmente. Ah, sí, también es de la misma manera entonces. Bueno, hay muchos reportes a nivel mundial que indican que los trastornos de la voz de los docentes son la segunda causa de pedidos de licencia en el mundo. O sea, esto además hace que el Estado, en este caso Argentina, pierda muchísimo dinero en licencias laborales, porque cuando el docente entra en una patología vocal de origen laboral, el Estado debe cubrirlo con un reemplazante, ¿sí? Por lo cual no necesitan ya una persona para ese puesto, sino dos, ¿sí? Es muy importante esto de tomar conciencia de la importancia de la prevención, ¿sí? Siempre hablo un poco sobre esto de poder prevenir y actualmente para mí es mucho más frecuente recibir personas que van porque quieren mejorar su voz. Hay una parte de gente que recibo ya con disfonías instaladas y con patologías vocales instaladas, pero hay otra parte que ya están tomando otra conciencia y antes de que suceda, asisten a la consulta al menos a preguntar, a interiorizarse. Creo que esto de la conciencia de la voz está mejorando con el tiempo y tiene que ver con muchas campañas que se hacen sobre la prevención vocal. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque aquí en España, como bien comentabas, igual que en Argentina, a los maestros, que son un poco los que van a tener que utilizar también luego en su día a día esa herramienta que es la voz, normalmente no existe nadie que les enseñe cómo utilizarla. Con lo cual, cuando llegan ya aquí a lo que es un foniatra, un logopeda, allí sería un fonoaudiólogo, ya son personas que ya tienen instalada, como bien decías, una patología de carácter vocal. Ya tienen una disfonía, un pólipo, un nódulo, algo que necesitan a veces o de una intervención directa de un logopeda o de incluso de una intervención incluso quirúrgica, ¿no? Teniendo que estar posteriormente realizando una rehabilitación vocal y un entrenamiento vocal, con lo cual se pierde muchísimo tiempo y mucho dinero, como decías, también en gastos. Eso es algo que creo que yo desde aquí también en España deberíamos de cambiar y, por ejemplo, ¿cómo fomentarías un poco el término de prevención vocal? Que sí es verdad que hay campañas y hay cosas, pero todavía yo creo, por lo menos en España, minoritarias, es decir, de carácter muy leve, se están haciendo movimientos, se están haciendo cursos de prevención vocal a nivel, sobre todo, docente, pero ya te digo que en porcentajes muy pequeños. ¿Cómo podríamos cambiar esta situación? Bueno, mira,
En primer lugar, esto para poder modificarlo, creo que los cambios de este tipo llevan mucho tiempo, ¿no? Para mí, la solución ideal sería que el docente desde su formación tuviera alguna materia, ¿sí?, de educación vocal, el cual le permitiera de a poco ir tomando los aprendizajes, porque pensemos que la voz es un instrumento y que para poder tocar un instrumento, guitarra, piano, uno no lo hace en 3 sesiones, no lo hace en 3 meses. Esto lleva tiempo, porque además ese aprendizaje depende de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo ideal sería poder cambiar desde la base la currícula. Esto, como digo, implicaría un presupuesto, implicaría cambiar planes de estudio, ¿sí? Pero creo que por lo pronto hay soluciones anexas que se pueden dar y que acá están ocurriendo cada vez más. Yo, por ejemplo, doy acá algunos cursos que son, por ejemplo, para el Ministerio de Educación de la provincia, ¿sí?, donde claramente se ve la necesidad del docente de aprender sobre esto, porque son cursos que se llenan de gente, ¿sí? Que tiene que ver con la necesidad de conocer, y a veces el docente va pensando, bueno, ¿por qué no me dan algún tip para que yo mejore? ¿Sí? Pero no es solo un tip. Yo puedo, y les doy muchos tips de cuidado vocal, pero en definitiva tenemos que pensar en que lo que hay que hacer, y esto lo planteo mucho en la consulta, en mis sesiones, es, nosotros comenzamos, cuando mis pacientes concurren al consultorio, les digo, bueno, esto es un aprendizaje motor que tenemos que hacer, un cambio de patrón, de cómo nosotros sabemos fonar, ¿sí? Tenemos que aprender otro patrón motor para poder emitir nuestra voz, un patrón más sano. ¿Y eso qué significa? Que voy a cambiar mi voz, que mi voz va a ser distinta porque a mí mi voz me gusta. Esa pregunta siempre es muy recurrente. No, es tratar de hacer lo que es tu voz, que es tu huella digital, que es lo que te caracteriza de la forma más sana posible, ¿sí? Y para eso uno debe entrenar. Y entrenar todos los días. Y cumplir con ciertas pautas de cuidado que me van a ayudar a conservar ese instrumento sano, ¿sí? Entonces, por ahí pensar que las pautas también se van a adaptar a cada persona y a la tarea que desarrollan. Cuando yo hablo con mis docentes y doy mis cursos y con mis alumnos también, a mí me gusta mucho incluir dentro de lo que es el concepto de la voz, dividir lo que son los profesionales de la voz con formación profesional y los que tienen uso de la voz ocupacional, ¿sí?, que no tienen ningún tipo de instrucción. Son 2 grupos poblacionales distintos. Esto no significa que los docentes, que los cantantes no puedan desarrollar patologías vocales, porque ojo que también hay, ¿sí? Significa que tienen como otra mirada y quizás otra vivencia sobre su voz. Pero en ambos casos vamos a adaptar las pautas de cuidado para que la instrucción sea especializada. La voz hablada es distinto al uso de la voz cantada, ¿sí? Y de hecho, dentro de la voz cantada, si pensamos en los diferentes estilos de canto, también tenemos que adaptarnos al uso vocal. Me gusta mucho pensar en que cuando pensamos en la voz del docente o pensamos en la voz de los profesionales de la voz hablada, nosotros hablamos de ciertas conductas en la voz, ¿sí?, que hacen que se desarrollen estas patologías, que en primera instancia siempre son funcionales y los profesionales suelen no darle mucha importancia, lo dejan pasar. Se quedan difónicos el día viernes, está re mal su voz, pero como descansan el fin de semana, el lunes vuelven con todo y así hasta que se quedan sin voz por un periodo de 15 días y es ahí cuando le prestan atención. En realidad, ¿cuándo debemos prestar atención?
Cuando nos comienza a pasar esto, de que llegamos al viernes y nuestra voz prácticamente desaparece, tiene que ser un llamado de atención, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos a una instancia donde nos quedamos sin voz 15 días, ya el cuerpo nos está avisando de manera mucho más potente que algo está ocurriendo, ¿sí? No dejarlo pasar. Y me gusta en esa instancia hablar de lo que es la sobrecarga vocal, ¿sí? Muchas veces escuchamos por ahí, bueno, a ver, ¿y por qué tengo nódulos? ¿Y por qué me salieron nódulos? En realidad, si pensamos, por ejemplo, en la patología de los nódulos, que es lo más frecuente que recibimos en la consulta en relación a los docentes, tenemos que pensar que esos nódulos no se desarrollan de un día a otro, que son la consecuencia de todo un proceso que se ha venido dando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que hay motivos para que eso ocurra. Por un lado, y uno de los más importantes en los docentes, es la sobrecarga vocal, ¿sí? Y cuando hablamos de sobrecarga vocal, en realidad hablamos de una función vocal que el docente va a ejercer por más de 13 horas, dicen. Las personas que escriben sobre esto mucho dicen, bueno, para considerar una sobrecarga, el docente utiliza su voz por más de 13 horas en la semana, ¿sí? El 90% de los docentes que conozco utilizan su voz más de 13 horas, ¿sí? Están expuestos a una sobrecarga. ¿Pero eso significa que va a desarrollar nódulos? No. La respuesta es no. No necesariamente, ¿sí? Porque a eso le tenemos que sumar otras cosas. Cuando hablamos de la voz del docente, hablamos por un lado de la sobrecarga, ¿sí? Tenemos que ver en función de tiempo cómo ejecuta su voz, ¿sí? En cantidad y en calidad, porque hablamos de ambas cosas. A veces el docente dice, mi voz me rinde, pero ¿con qué calidad? Mi voz me rinde, pero llego de fuera. Entonces, eso no es calidad, ¿sí? Por ahí les sirve en cantidad, pero no en calidad. Entonces, yo siempre les pido que analicen cómo es su voz a la mañana, cómo es su voz a la tarde, ¿sí? Cómo es su voz un lunes y cómo es su voz un viernes, ¿sí? Si hay variaciones, tenemos que pensar que hay algo que tendríamos que hacer por nuestra voz. Después, en el ámbito docente, está muy de moda como que todos los cursos, por lo menos aquí en España, tienen que ir enfocados a las nuevas tecnologías, ¿no? Como que tenemos que ir añadiendo todo nuevas tecnologías, meter nuevas tecnologías, pero antes comentabas, yo creo, una parte muy clave de todo esto, que es que tenemos una herramienta súper potente como seres humanos que somos, que es la voz, y que deberían también de enfocarnos a los docentes en saber cómo utilizarla, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de docentes que me dieron a mi clase que a lo mejor, por ejemplo, utilizaban una voz muy monótona, ¿no? Entonces, tú como tal te aburrías en clase, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor sabiendo manejar esas situaciones y teniendo cursos también nosotros como docentes de saber cómo manejar un poco esta herramienta tan potente que tenemos, pues también la docencia podría mejorar en las aulas. ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, en relación al uso de tecnologías, yo creo que hay muchas tecnologías que sí nos ayudan a mejorar esta tarea, ¿no? Principalmente para mí es formar y entrenar sí o sí el instrumento. Eso no se reemplaza con nada. No hay ninguna tecnología, ninguna cosa que pueda reemplazarlo. Sí indico a mis docentes cuando doy cursos o cuando van a mi consultorio el uso del micrófono portátil para la clase. Pero eso no reemplaza la educación vocal. La educación vocal tiene que estar, porque aún con micrófono el docente tiene previamente que aprender ciertas conductas vocales para poder desarrollar su tarea. O sea, no es simplemente mañana voy, me compro un micrófono y listo, mi problema está solucionado, con eso no me van a salir nódulos. No, porque para aprender a usar ese micrófono, o sea, el micrófono lo usamos todos, ¿sí? Pero puedo seguir hablando como hablaba antes, aún con el uso del micrófono, y la sobrecarga va a estar igual,
¿sí? Y es como vos decís, esto de poder optimizar el uso de mi voz, a mí me gusta mucho referirme al término de economía vocal, ¿sí? Decir, bueno, tratemos de ser económicos con la voz. Yo puedo manejar diferentes intensidades y diferentes matices, incluso en pos de descansar un poco más mi voz, ¿sí? Pero tengo que aprender a hacerlo. Si para mí una voz suave es hacer esto, claramente estoy poniendo sobrecarga y estoy utilizando un susurro, pero lo estoy utilizando mal, ¿sí? Entonces, la instrucción en relación a la educación vocal no se puede reemplazar con nada. Sí hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, coincido en eso, pero hay que aprender a usarlas y el trabajo vocal no es negociable, al menos yo lo veo de esa manera. Otra de las discusiones que tengo a veces con mis compañeros que a lo mejor presentan ese cansancio, esa fatiga vocal, ya como bien dices, que ya viene un poco acumulada desde hace tiempo, y empiezan a manejar una estrategia que acabas de decir, que es la estrategia del susurro. Cuéntanos esta estrategia del susurro, si es beneficiosa o es perjudicial, porque yo creo que todavía la gente no entiende muy bien esta sensación de utilizar el susurro, cuando yo creo que es un poco contraproducente. A ver, el susurro, bien entendido, ¿sí? Si nosotros, el susurro se aprende, ¿sí? La voz confidencial, que es otro concepto dentro del área de la voz también se debe aprender, ¿sí? ¿Cuándo indico susurro? Indico susurro cuando necesito un reposo vocal. El susurro es aire, ¿sí? Es decirte hola, hola, ¿cómo estás? Hola, no es hola, hola. No sé si logran escuchar la diferencia, pero son cosas distintas. El hola lleva voz, ¿sí? El hola, no lleva. Pero lo indico cuando las personas tienen que hacer reposo vocal, ¿sí? Que el reposo vocal sería otro tema para que nos juntemos a charlar, que también hay muchas cosas escritas y hay muchas indicaciones sobre el reposo vocal. Y por otro lado está la voz confidencial. La voz confidencial es esta voz. Es una voz que utilizamos con muy poca intensidad, pero que no tiene esa presencia de aire, ¿sí? Es distinto, ¿sí? Pero siempre debe enseñarse esto y debe prescribirse, digamos. No todas las personas son candidatas a utilizar susurro, en mi experiencia, y no todas las personas son candidatas para poder ejercer la voz confidencial, ¿sí? Sin generar tensiones. En general, si una persona viene con un trastorno vocal, quizás todavía no estamos hablando de una patología, quizás hablamos simplemente de una disfunción. En el 90% de los casos las disfunciones tienen que ver con tensión en el uso de la voz. Entonces, trato de no indicar el susurro a menos de que sea absolutamente necesario, porque si no lo que voy a obtener es un susurro con tensión, y no es la idea. Entonces, para mí el trabajo siempre va mucho más desde el fondo, desde el patrón en sí, de que la persona aprenda y tome conciencia del funcionamiento de su voz, y a partir de ahí trabajo todo lo que sigue después. Sí, por ejemplo, mis profes de educación física, que por ahí son los más afectados porque trabajan en espacios muy abiertos y gritan muchísimo, sí les indico que traten de usar micrófono desde el primer día, antes de empezar nada, porque en definitiva un poco de carga sí le sacamos, pero como te decía, aprender lo que es la técnica de la voz hablada y aprender de alguna manera a emitir una voz intensa, que no significa gritar, ¿sí? Hay muchas cosas para explorar dentro de lo que es la voz, porque si pensamos, por ejemplo, en los profesores de jardín de infantes, que cantan, que cuentan cuentos, que hacen personajes, que la voz va desde lo más agudo a lo más grave, esos manejos también tienen que estar dentro de la tarea que el fonoaudiólogo va a realizar
con el docente. Lo que yo te decía, un poco poder estructurar lo que va a aprender en relación a la voz de acuerdo a su función, al nivel donde trabaja. Es muy distinto a que sea un profesor de nivel secundario a que sea un profesor de nivel inicial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, va por ese lado el trazado de lo que va a ser el entrenamiento de la voz o el proceso de rehabilitación. Uh-huh. Después, antes comentábamos brevemente un término que era el término de prevención y que además coincidíamos los dos, que además era algo que considerábamos muy importante, aunque en la actualidad no se esté llevando a la práctica de manera muy eficaz o de manera o con altos porcentajes, por así decir. Ahora, no sé ahí en Argentina, pero aquí en España estamos también en una situación de coronavirus, de confinamiento, en la que la docencia va a cambiar. O sea, nos guste o no nos guste, se va a tener que realizar todo de manera telemática. Esto va a afectar también, yo creo, un poco a lo que es la voz, porque hay profes que van a tener que estar hablando mucho tiempo, por ejemplo, en videollamadas. ¿Qué recomendaciones nos haces tanto al profe de aula como al profe ahora mismo telemático que vamos a empezar a hacer ahora, de prevención y cuidados que tiene que tener en cuanto a la voz? Bueno, a ver, los factores que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar la tarea, por un lado, tiene que ver con, cuando nosotros hablamos de la clase ahora virtual, por ejemplo, hay ciertos factores a los que no nos exponemos, ¿sí? En el lugar de trabajo, por ahí tenemos factores que tienen que ver con el espacio físico. Los grandes espacios físicos siempre son mucho más peligrosos, ¿sí? En el sentido vocal, que un espacio pequeño, digamos. No es lo mismo estar dando clases en el living de tu casa que en un salón de aulas donde hay 40 alumnos y tenemos que hacer llegar nuestra voz hasta el alumno que está sentado al final, ¿sí? Entonces, es importante pensar que hay cosas que tenemos a favor cuando estamos realizando esta tarea de manera virtual, ¿sí? Lo que necesitamos es una voz mucho más pequeña, ¿sí? Pero no por eso vamos a sobrecargarla. En relación a esto, siempre mi consejo es optimizar los momentos de las pausas, ¿sí? Entre una clase y otra, al menos 10 minutos. 15 minutos, que es lo que dura el recreo, ¿sí? Pero ¿qué hacen los docentes? ¿Qué hacemos los docentes en recreo? Nos sentamos en la sala de profesores, nos tomamos un café y charlamos, ¿sí? Al menos, bueno, no sé, los argentinos hablamos un montón. No sé cómo serán, yo creo que ustedes son muy parecidos. Entonces, tratar de optimizar ese momento del recreo, ese momento de la pausa, para estar en silencio, para que mi laringe descanse. Esos 10 minutos me sirven y forman parte de esa economía vocal de la que hablábamos hace un rato. Entonces, pensar que tenemos que respetar las pausas aún estando en casa, que esos 10 minutos de silencio son 10 minutos de silencio. Una de las grandes pautas que les doy a mis docentes para realizar su tarea, y esto sirve para el docente que está en el aula o para el docente que está detrás de la pantalla, es realizar tareas de calentamiento vocal, ¿sí? Ejercitaciones de calentamiento vocal. Yo trabajo mucho todo lo que tiene que ver con el calentamiento vocal fisiológico, ¿sí? No necesitan piano, no necesitan ninguna de esas cosas. Doy una serie de ejercicios, por ejemplo, utilizando tubitos, ¿sí? No sé si ustedes lo tienen, acá está muy de moda el uso de tracto vocal semiocluido, ¿sí? Con el uso de tubos. Entonces, trabajo bastante con mis pacientes con ejercicios de resonancia y con ejercicios de tracto vocal semiocluido para realizar en 5 minutos un calentamiento vocal, ¿sí? Cuando van a realizar su tarea, les digo, bueno, 5 minutos antes de entrar a clase, haces el calentamiento y listo. Es pensar que nuestra voz son 2 músculos muy pequeños, ¿sí? Y que para realizar una tarea física, que la voz va a ser una tarea física, tenemos que primero calentar ese músculo para mejorar la irrigación sanguínea,
para disminuir la viscosidad. Hay muchas cosas que la preparan a la laringe para cumplir esta función. Entonces, realizar un pequeño calentamiento y cuando termina mi función, poder realizar lo que se denomina como enfriamiento vocal, ¿sí? Que son estrategias también, pequeños ejercicios que los hacen en incluso hasta 3 minutos y poder realizar el enfriamiento para decir, bueno, es como el estiramiento luego de un ejercicio físico, ¿sí? Si lo entendemos de esa manera, es bastante comparable a lo que hacemos cuando entrenamos. Yo creo que es clave esto que estás comentando porque hay muchas personas todavía a nivel de sociedad que desconocen que la voz implica varios músculos, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces la gente desconoce el por qué hay que hacer un calentamiento, el por qué hay que hacer un entrenamiento vocal, pues precisamente, pues igual que cuando como bien dices, igual que cuando yo voy al gimnasio o practico un deporte, etcétera, debo de hacer un calentamiento, debo hacer un posterior estiramiento, pues esto igual, porque se trata de una serie de músculos que intervienen y que si están dañados, pues no nos van a dejar producir la voz, y cuando tenemos la voz dañada y tenemos pinchazos, etcétera, es porque nos están dando un aviso de que algo va mal, ¿no? Como cuando nos dan pinchazos las piernas de que ya no podemos correr más, por ejemplo. Sí, así es. Y de hecho, si pensamos y lo equiparamos con esto, podemos pensar que no es suficiente solo con hacer tareas de calentamiento o enfriamiento, sino que además tengo que cumplir otras pautas, ¿sí? Estas pautas son lo que se conocen como pautas de higiene vocal, ¿sí? Es como pensar que voy a ir al gimnasio, voy a entrenar, pero cuando llego a mi casa me como un super pancho, una mega paella, y no es así. Tenemos que cuidar también la alimentación. Bueno, con la voz sucede lo mismo, ¿sí? Si yo realizo todas las tareas, pero en el medio estoy fumando, ¿sí? O no tomo agua, o consumo demasiado café, o tengo reflujo, pero no lo trato, entonces es probable que la disfonía se desarrolle lo mismo, ¿sí? Porque cuando hablamos del desarrollo de una disfonía, no solo hablamos de cierto agente causal, digamos, que va a ser esta sobrecarga vocal, sino también hablamos de ciertos hábitos tóxicos y, por otro lado, cierta susceptibilidad del individuo. ¿Sí? A veces dicen, ¿y por qué mi vecino que fuma y que también da clases no le pasa nada con su voz? Bueno, la cosa es así. Hay personas que son mucho más susceptibles a dañar su voz que otras, ¿sí? Pero los factores externos, que son factores de riesgo de la voz, y ayudan a que se desarrolle una patología. ¿Sí? Es importante pensar en la hidratación como uno de los factores quizás más importantes en lo que tiene que ver con la prevención de las patologías vocales, ¿sí? Tenemos que pensar que la voz, como función, como vos decías, hay músculos que se ponen en juego, y si pensamos en nuestras cuerdas vocales específicamente, sabemos que esas cuerdas vocales, que son tan pequeñitas y están recubiertos por un epitelio muy, muy fino, ese epitelio recibe traumatismos todo el día, ¿sí? Esas cuerdas vocales están en contacto todo el tiempo, cientos de veces por segundo. Entonces, para lograr que esa mucosa se mantenga sana, es necesario que mi cuerpo esté en condiciones óptimas, y para eso tenemos que hidratarlo. La hidratación, siempre les digo a mis docentes, uno ve por ahí presentadores de televisión o cantantes que cuando están realizando su tarea, de pronto agarran un vaso de agua y toman agua. Y muchos piensan que con eso están cubiertos, y eso no es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en esa agua que estamos tomando, que sí nos da sensación de humedad, no llega a nuestras cuerdas vocales en el momento, ¿sí? Es una sensación de humedad. Lo que nosotros tenemos que pensar es que a nivel del sistema, de nuestro sistema corporal, el agua que tomemos se va a absorber y va a llegar a humectar todas las partes de mi cuerpo mucho tiempo después. Entonces, es realizar como una cadena. Tomar agua, sí. Tomar agua todos los días, todo el tiempo. No es suficiente con tomar agua antes de dar clases o durante la clase, que sí es bueno,
pero no es suficiente, ¿sí? Entonces, pensar en esto de la pauta de la hidratación como una de las más importantes, ¿sí? Yo siempre trato de hablar mucho con mis pacientes esto de la concientización del daño del humo del cigarrillo. No solo no fumar, sino no exponerse en lugares donde personas estén fumando, porque es igualmente nocivo para la persona, ¿sí? Igualmente en mi terapia trato de trabajar mucho con mis docentes la idea de ir dejando todos estos hábitos tóxicos como de forma paulatina. Es muy difícil para una persona que realiza esta función hace 15 años de la misma manera, estos hábitos hace 20 años de la misma manera, de un día a otro decirle, no podés, no podés, no podés, no lo hagas más, ¿sí? Creo que es un proceso como de revertir todo ese daño de manera bastante paulatina para lograr que la terapia sea exitosa y la persona llegue al objetivo de cambiar ese patrón vocal y que eso le sirva para que su voz sea eficaz en su tarea y en su vida. Después nos comentabas que, por ejemplo, hay personas que sí están muy de acuerdo con su voz, ¿no? Decir, oye, pues a mí me gusta mi voz es bonita, pero también tenemos otros casos que son totalmente el contrario, ¿no? De decir, es que no me gusta nada mi voz. ¿Qué podríamos hacer? ¿Se puede cambiar la voz? Bueno, a ver, hay cosas dentro de la voz que se pueden modificar, ¿sí? Igualmente dentro de los ámbitos saludables, ¿sí? Siempre digo, hay que evaluar cada caso y cada posibilidad, ¿sí? Hay personas que sienten que su voz es demasiado grave, ¿sí? O que su voz es demasiado aguda. Y en la mayoría de los casos me sucede a mí, en mi experiencia al menos, que las personas que vienen con este tipo de relato, más que, creo que cuando aprenden un poco más de su voz, lo que entienden es que muchas veces tiene que ver con defectos de resonancia y no en sí del tono de su voz, ¿sí? Entonces trabajo mucho con esto de poder modificar cuestiones que tienen que ver con cosas manejables, ¿sí? Porque decirle a una persona que hable más agudo de lo que podría funcionalmente su laringe, o más grave de lo que podría funcionalmente su laringe, yo estaría produciendo una sobrecarga en esa persona y a la larga haciéndole un daño. Entonces, trabajar primero en el conocimiento de la voz, en sus cavidades de resonancia, en sus posibilidades tímbricas, y a partir de ahí, ver qué es lo mejor o dónde se siente más cómodo dentro de las conductas saludables. Entonces, después, sí es posible cambiar algunas cosas, es posible, bueno, pero solo algunas. Y depende de qué y quién. Cada caso es un mundo, cada voz es un mundo. Claro, en tu caso, por ejemplo, tú eres cantante profesional ahí en Argentina. Sí. Imagínate, eso imagino que sea un poco algo innato también, porque yo con esta voz, si me pongo a cantar, lo más seguro es que llueva porque canto fatal. Entonces, los cantantes imagino que aparte de un entrenamiento tengan también un componente un poco innato, ¿no? De decir, bueno, pues tienes una voz bonita, aparte de que esté entrenado, imagino que vosotros como profesionales y en tu caso como cantante, pues que ya desde pequeñita pues tendrías ya, no sé, ese camino a lo mejor un poco ya hecho a llegar a ser cantante. ¿Cómo lo ves eso? Mira, a mí me sucede, yo tengo muchos cantantes y muchos estudiantes de canto y muchas personas que quieren cantar también en consulta. Yo creo que sí es importante haber nacido con una voz bonita, ¿sí? Hay personas que nacen con una voz linda, hay personas que nacen con voces virtuosas, ¿sí? Y hay personas que quizás no nacen con una voz tan linda, pero se toman muy en serio el trabajo vocal, y el trabajo vocal ayuda muchísimo. Yo siempre tengo la premisa de que todos podemos cantar, que todos podemos hacerlo. Hay una diferencia, ¿sí? Entre el virtuosismo, ¿sí? Y el cantante promedio, común, ¿sí? Lo importante es hacerlo
con las conductas más sanas posibles, ¿sí? Y poder pulir eso que tenemos como instrumento. Siempre se puede pulir un poquito más, ¿sí? Hay personas que claramente, y he tenido gente que son virtuosos y me hubiera encantado nacer con esa laringe, pero bueno, esta es la laringe que Dios me ha dado, el instrumento que Diosito me dio, y la verdad es que soy una agradecida. Siempre, esto ya lo charlamos hace un rato, la voz es mi primer y mi gran amor, y de ahí se desglosa todo lo demás. Todos los recuerdos que tengo desde que me acuerdo son cantando. Tengo una hermana gemela, y con mi hermana gemela cantábamos desde chicas. Entonces, bueno, tengo videos, 4, 5, 6 años en la televisión, cantando, cosas así. Y para mí la voz es mi vida y es mi medio de comunicación, ¿sí? Y creo que para mucha gente lo es de esa manera. No significa que sea el único modo, ¿sí? Vuelvo, insisto mucho con eso. Hay muchas maneras de comunicarnos, pero sí es una gran herramienta. Yo sí que diferencio, ahora que estabas diciendo también el tema de cantantes profesionales, para mí hay una diferencia que es entre la música comercial, que es la que vendemos y la que compramos, que luego los cantantes profesionales. Es decir, dentro de la música comercial, ahora ya encontramos que cualquiera puede ser cantante, ¿no? Pero luego, por ejemplo, sí que, por ejemplo, no sé, cantantes de ópera, cantantes de líricos, no vale cualquiera, ¿no? Ahí sí que ya habrá que tener ya, aparte de una buena voz, pues un buen entrenamiento, ¿no? Sí, sí, en eso, en parte, ay, si pensamos, mi perrito, si pensamos en los cantantes, en realidad, bueno, el cantante lírico es como dentro de lo que hace al uso de la voz, el uso más elite, más extremo. Yo siempre digo que mis cantantes de ópera son mis atletas de altísimo rendimiento, ¿no? Porque tienen que realizar proezas con su voz que realmente no cualquier persona los haría, aún con instrucción técnica, ¿sí? Pero si pensamos en los cantantes populares, bueno, cada vez es más habitual que haya profesores de canto que den clases de canto popular en sus diferentes estilos, que los cantantes populares recurran al fonoaudiólogo como una de las partes importantes de su equipo de trabajo, ¿sí? Hay cantantes muy famosos que se sabe que tienen su fonoaudiólogo, que hasta va de gira con ellos para cuidar la voz, ¿sí? Es mucho más fácil encontrar, y es más habitual en el canto popular, encontrar personas que cantan sin ningún tipo de instrucción, porque bueno, hay diferentes tipos de música y diferentes recursos que quizás hasta sin instrucción técnica podríamos llegar a hacer, ¿sí? Pero si pensamos en un cantante de rap, por ejemplo, incluso que no tiene tantas modificaciones en relación a su voz, sí necesita una buena coordinación fonorrespiratoria. Por lo tanto, quizás una instrucción también es positiva. O sea, yo creo que el simple hecho de usar nuestra voz para desarrollar nuestra tarea, sea cual sea, cantada o hablada, implica que al menos nos podamos interiorizar de cómo es nuestro instrumento y algunas técnicas de respiración o de resonancia para poder cumplir mejor esta función. Nos hacen una pregunta, Priscila, por el chat, y nos dicen que es que si al cantar, si mientras que estamos cantando no notamos ningún tipo de dolor, ¿quiere decir que no nos estemos lesionando o puede ser que aparezca una lesión posterior? Más adelante, porque nos estemos lesionando sin darnos cuenta. En realidad, no necesariamente tiene que aparecer dolor durante la fonación para considerar que nos estamos dañando, ¿sí? El elemento más importante a tener en cuenta es cómo está esa voz después de esa función, ¿sí? La voz queda a veces un poco cansada, pero si queda cansada y pierde calidad, tengo que prestar atención. No necesariamente tiene que aparecer dolor. Hay muchas patologías de la voz que no generan dolor en ninguna instancia, ¿sí? Entonces,
es importante pensar que el dolor no es un parámetro. Bueno, y también, bueno, para ir terminando un poquito, nos comentabas que estabas en contacto con cantantes, con actores, presentadores, docentes, que era de lo que estábamos hablando hoy, de la voz del docente. ¿Quiénes son los mejores y los peores alumnos que tienes? Ay, Dios mío. Bueno, todos tienen su punto a favor y su punto en contra. Los docentes en general, cuando llegan a la consulta, llegan por una derivación del médico otorrino, pero en la mayoría de los casos con mucha menor conciencia de lo que les está ocurriendo en su voz, ¿sí? Y hay dos tipos de pacientes que son docentes. Los que luego se enganchan muy bien y se preocupan cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo, se preocupan mucho por la terapia y la cumplen a rajatabla, y los docentes que no están muy convencidos del cambio, van un tiempo y abandonan, ¿sí? Los cantantes son otra dimensión, porque los cantantes saben un montón sobre su voz y en general cuando llegan a la consulta llegan por cosas muy puntuales. Cuando un cantante llega a la consulta, por ahí lo que me dice es, siento que me sale airecito cuando voy al Fa 4 en el piano, o sea, son cosas muy específicas, ¿sí? Y llegan como pensando que van a morir por eso, ¿sí? Como, es una sensación como pero bueno, tenemos que pensar que, por ejemplo, para un cantante lírico, un pequeño airecito en su voz significa que no puede cantar, ¿sí? A diferencia de un docente que quizás con la disfonía sigue trabajando, porque no presta atención, porque todavía la voz le da, ¿sí? Pero bueno, el cantante también es una persona mucho más difícil de trabajar porque ya tiene ciertas cuestiones técnicas instaladas, ¿sí? Es mucho más difícil eliminar un hábito negativo e instalar otro, ¿sí? O sea, tienen una técnica y quizás esa técnica no le está sirviendo. Y si yo le digo, no, esto lo vas a hacer de esta manera, trabaja técnicamente de esa forma hace mucho tiempo. Entonces es mucho más difícil que trabajar con alguien que tiene en blanco sus conocimientos sobre técnica vocal, ¿sí? Son dos universos distintos. Igual todos mis pacientes se portan muy bien, así que, bueno, les doy un 10 a todos. Por si te están escuchando, por lo menos eso, que tengan buenas noticias. Que están del otro lado. Yo también te cuento, estoy desde mi Facebook transmitiendo en vivo y la cantidad de consultas que van llegando es impresionante. Muy bien, pues no sé si tienes algo más que comentarnos. No sé, yo también te dejo abierto, o sea, como cantante profesional, yo dejo abierto el cierre por si te quieres animar a cantar algo, ¿eh? Como cierre final. No. Hoy no va a ser, hoy no va a ser. Y no, bueno, para la próxima canción, prometo que prepare una canción. Que la gente por lo menos te siga y te conozca también, que sabemos que hay vídeos tuyos por internet que te puedan ver como también esa labor como cantante. Así es. Hay varios videos que están puestos ahí en YouTube. Igualmente va a haber una próxima reunión, si así lo dispone Carlos, podemos hacer otra reunión. Tenemos muchas cosas para hablar, la voz es un mundo apasionante, hermoso, enorme, amplio, y hay muchas cosas para decir, para ayudar a la gente a prevenir todo esto que tiene que ver con los disturbios vocales, ¿no? Así y sobre todo también mucho trabajo también de sensibilización, que lo habíamos hablado, ¿no? Que hay mucho trabajo de prevención que debemos de hacer y que hoy explicaste de manera muy, muy correcta y que ojalá esas directrices se cumplan, porque es una pena que muchas de estas patologías que llegan a consulta con un buen entrenamiento vocal, como habías dicho, se hubiesen corregido. Entonces es importante también que la gente sea consciente de todo esto. Sí, bueno, de hecho acá sabemos que el mes de abril justamente es el mes de la voz, ¿sí? A nivel mundial se festeja el Día Mundial de la Voz el 16 de abril. Entonces comienzan las campañas en todos lados, ¿sí? Acá en Argentina está comandada por la Sociedad Argentina de la Voz.
todos los años se propone un lema. Este año el lema está orientado hacia la voz de la mujer, pero igualmente en el marco del Día Mundial de la Voz se realizan en todo el mundo evaluaciones de la voz gratuitas, ¿sí? Eso es importante que la gente lo sepa. En España debe haber alguna asociación de la voz también, para que busquen. Igualmente ahora con todo este tema de la cuarentena, seguramente se van a desplazar lo que son las evaluaciones presenciales, pero se realizan evaluaciones gratuitas para poder diagnosticar patologías vocales. Y bueno, y se trabaja mucho con el Día Mundial de la Voz en la difusión de pautas de prevención vocal. Entonces, que sea en abril también para mí es muy significativo, porque es un poco aportar un granito más de arena a todo esto que tiene que ver con la difusión de la importancia de la voz para comunicarnos. Pues, Priscila, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en el programa de Aprende desde casa. Como bien decías, ojalá haya una futura ocasión para que puedas trasladarnos toda esta información que tienes y que seguro que mucha gente le está viniendo genial. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias también a los que han seguido en directo y sobre todo, tanto tú como en tu país, que os cuidéis muchísimo. Que estamos con el lema aquí en España de quédate en casa. Aquí nos ha pegado fuerte el tema del coronavirus, estamos bastante afectados. Así que mandaros muchísimos ánimos y sobre todo salud, que es lo más importante, creo. Así es. Bueno, desde acá también mandarles todo el cariño. Nos quedemos todos en casa, es creo que la herramienta más importante que tenemos para impedir que esto siga propagándose. Me hace muy feliz tu invitación y que la gente del otro lado también pueda compartir con nosotros esto desde sus propias casas. Te mando un abrazo muy grande. De nuevo, muchas gracias, Carlos, por tu generosidad. Y gracias a la gente que ha estado del otro lado escuchándonos. Espero haber aportado, aunque sea algo así pequeñito, para que se les prenda una lucecita de decir, voy a hacer algo por mi voz. Pues muchísimas gracias y nada, lo dicho, cuidaros y seguramente te volvamos a ver por aquí. Gracias. Dale, gracias.